Y la resistencia de ella, o yo creo que una de las luchas principales fue hacia una independencia cultural. Había algo que le parecía aterrador, que es el colonialismo, ¿no? O la mentalidad colonizada de muchísimos de los artistas y de los cineastas, entre lo que va a decir en inglés unas cosas que existen en español. Esa defensa, por ejemplo, del lenguaje en el que ella era muy insistente, pero en español, entre otras cosas porque ella hablaba muy mal inglés, pero hizo sus esfuerzos y estudiaba a veces inglés, pero no era por una cosa hacia el inglés en sí, sino la necesidad de que pensemos desde nosotros mismos, ¿no? Esto es Gaceta Podcast, una entrega quincenal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola, soy Santiago Sembrano, editor web de Gaceta. Al final de su libro Memorias de mi cine, que publica la editorial Mi Casa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la cineasta bogotana Camila Lobo Guerrero escribió lo siguiente para su nieta. Toda mi vida he luchado porque las mujeres podamos contar nuestras historias, y no que los hombres vengan a contarlas por nosotras. No tengo idea qué será de Elisa cuando sea grande, y yo haya desaparecido de este mundo, pero tengo la ilusión, y que es el cine, sino una máquina de hacer que las ilusiones parezcan reales, de que leerá estas páginas, escritas por su abuela, que es cineasta y no escritora, y entenderá que lo importante no es ganar. No. Lo importante, Elisa, es luchar. Siempre. Creo que esta es mi parte favorita de unas memorias en las que Lobo Guerrero, luego de dedicarle toda su vida al cine, repasa sus pasos, una carrera hecha de ilusiones y también de tropiezos, de dificultades, de muchas preguntas, que de todas formas la llevó a ser la primera mujer en dirigir un largometraje de ficción en Colombia y una de las figuras más importantes que ha tenido el cine colombiano. Camila Lobo Guerrero también retrata una época en la que, en sus palabras, las mujeres eran bichos raros dirigiendo cine, y todos sus esfuerzos en su carrera, tanto en su dirección como más allá de ella, fueron para abrir nuevas posibilidades y nuevos caminos en ese sentido. Finalmente, de lo que más me interesa y me emociona de Memorias de mi cine es las partes en las que Camila Lobo Guerrero reflexiona sobre todas las decisiones que hay en una película. Las películas suyas, pero también en general, en hacer cine como una toma de decisión constante. Y ahí en un momento cita a Truffaut que dice que cada plano es una responsabilidad ética y estética. Entonces me entusiasma ese rigor y esa pasión y también esa minucia con la que Camila Lobo Guerrero se acerca a hacer cine. Todos los que hacemos alguna actividad creativa creo que podemos aprender de ese ojo al detalle. Camila Lobo Guerrero nació en 1941 y murió el 21 de junio de 2025. Es decir, hoy hace un año, hoy es decir el día que sale este podcast, domingo 21 de junio de 2026. Estas memorias de mi cine, que escribió en sus últimos años de vida, bueno, las venía escribiendo un rato y pues terminó de pulir en sus últimos años de vida, también funcionan como homenaje a una carrera que incluyó películas, documentales y cortos como Soledad de Paseo, Con su música a otra parte, María Cano o Nochebuena, y a su trabajo incansable en distintos frentes, incluyendo el Ministerio de las Culturas, en ese entonces Ministerio de Cultura, para lograr mejores condiciones, más posibilidades que las que le tocaron a su generación para hacer cine en Colombia. Y por cierto, en Gaceta.co ya pueden encontrar la versión digital de Memorias de mi cine. La edición impresa sale en julio y si quieren tener su ejemplar, pues bueno, síganos en nuestras redes sociales y estén atentos para que sepan cuándo y dónde va a ser la presentación y que puedan ir por su ejemplar o que sepan cuándo pueden venir al ministerio a reclamarlo. Bueno, y para hablar de la carrera de Camila Lobo Guerrero y de Memorias de mi cine, que como les digo ya pueden leer en la página de Gaceta, hoy estamos con su hijo, Matías Maldonado Lobo Guerrero. Él es actor, director y dramaturgo con experiencia de casi 4 décadas en el teatro, el cine y la televisión. Ha protagonizado los largometrajes El actor, el director y la guionista de 2023. Y también fue una parte fundamental, ya vamos a hablar de eso, de Nochebuena, la última película de Camila Lobo Guerrero. Y por su papel en la película, fue merecedor del premio a Mejor Actor Extranjero en el Festival de Cine Gramado en Brasil en 2009. Matías, bienvenido a Gaceta Podcast. Hola, muchas gracias por la invitación, muy contento y conmovido de estar aquí. Camila cuenta en el libro que lo más importante que le pasó en sus años de aprendizaje del cine en Francia fue descubrir América Latina, que es una idea que me parece fascinante. Claro, con películas como Dios y el Diablo en la Tierra del Sol del brasileño Glauber Rocha, dice que supo que ese era el cine que había que hacer en América Latina, uno que reflejara nuestra cultura.
Porque dice, en México el cine que estaba saliendo era de cierta forma para ella como muy estereotipado de charros y en fin, una visión más corta de lo que podía ser América Latina. El cine argentino de esa época ya lo veía un poco con ansias de ser europeo y encontró en París, en las películas que veía allá, una forma de pensar y de que América Latina se estaba descubriendo a sí misma y un camino para su cine que supongo que la guió el resto de su carrera. ¿Cómo entiende usted este descubrimiento? Sí, ella siempre decía sobre como lo paradójico de eso y un poco también de la condición un tanto de colonia, ¿no? De periferia que teníamos, que es necesario ir hasta la metrópoli para saber lo que pasa al lado de uno. Ella fue siempre una gran cinéfila, pero evidentemente lo que llegaba aquí era poco, como bien decías, el cine mexicano de los charros en su natal Chía, o pues donde creció su infancia y juventud en Chía, lo que llegaba era el cine mexicano y luego, claro, el cine de Hollywood, de la era dorada de Hollywood y un poco el cine europeo. Y cuando estudia aquí, después de estudiar Bellas Artes, aquí en Bogotá, crea un cineclub que dice fue el mayor éxito, nunca volvió a tener tanto éxito como en ese cineclub, porque era gratis, además. Pero siempre programaban un poco según lo que decían en la revista Cahiers du Cinéma de Francia, ¿no? Entonces hacían ciclos sobre el western, ciclos sobre o el cine europeo, Que etcétera, era en los Andes el Cine Club, ¿no? en la Universidad de los Andes. Pero solo fue cuando llegó a París en el 67, a vivir además en el barrio latino, junto a una serie de pequeñas salas, muy pequeñas. Yo recuerdo un viaje que hice con ella donde me mostró esa salita y en donde programaban a Gutiérrez Alea, el cubano, o a Glauber Rocha, como bien decías, descubrir lo que ocurría aquí al lado. Y no solo en cuanto al cine, sino también como la gente, ¿no? Ella llegó allá y sí, claro que tuvo muchos amigos colombianos y tuvo algunos amigos franceses, pero sobre todo de América Latina, sobre todo chilenos, cubanos, peruanos, guatemaltecos, etcétera. Y Entonces, su compañera de apartamento brasileña, ¿no? sí, vivió en una primera fase con una brasilera y luego la mayoría de los años con su querida Ana María Montenegro. Entonces ella siempre consideró que hablaban portugués. Una vez recuerdo cuando fue al festival, yo la acompañé a un festival en Gramado, en Brasil, que empezó a hablar en portugués y los periodistas le dijeron, no, discúlpame, que es que nosotros no hablamos italiano, porque ella estaba convencida de... Pero sí, sin duda fue en París que descubrió ahí, al verlo, porque ella decía, es que para mí el cine siempre era de unos señores rubios, altos y ricos, ¿sí? Eso no lo podían hacer ni las mujeres y sobre todo ni nosotros los latinoamericanos. Hasta que, como cuenta ahí en el libro, un amigo peruano que le pidió que iba a hacer una película y necesitaba alguien que tradujera del español al francés, que tradujera al equipo y que le iban a prestar una cámara. Entonces se fue a buscar la cámara que le iba a prestar un señor. Entonces fue con este peruano y dijo, ¿quién es el señor que nos va a prestar la cámara? Y entonces este peruano le dijo, no, es Jean-Luc Godard. Y dijo, Un coño, tal ¿cómo así? Jean-Luc Yo le Godard. voy a pedir la cámara prestada a Jean-Luc Godard. Y entonces se la prestó y hizo la película. Y ella como asistente traductora dijo, pero si este peruano hace una película, ¿por qué yo no va a poder? Y fue como una primera intuición, ya no de que se podía hacer un cine en América Latina, sino que ella misma podía hacerlo, ¿no? Fue a partir de ahí que, terminados sus estudios de historia del arte, estudió cine. Y como que cambió radicalmente su visión de ella misma, de su vida, en que lo que quería era hacer cine y que se podía hacer cine. Ujú. Hay otra parte, me parece a mí importante de su paso por París. Bueno, todo claramente en el libro se demuestra que fue una etapa de su vida que la marcó profundamente para toda su carrera. Pero es cuando ella va a empezar a filmar y los profesores le dicen que, ¿y quién va a filmar? Pues porque esa cámara es muy pesada, no será usted, porque una mujer no puede con esa cámara. Y ella insiste, dijo que ella lo hacía con la mentalidad de, abro comillas, yo no me dejo, a mí no me jodan, yo puedo. Y creo que esa disputa para abrirse paso entonces demuestra también la mentalidad que ella tuvo, como decía, el resto de su carrera de momentos como cuando iba a grabar Soledad de Paseo, que sabe que tenía que llegar con los planos muy bien planeados para que no la subestimaran. Siempre supo que tenía que estar 200% preparada y 200% dispuesta para las dificultades que tenía hacer cine siendo mujer. Entonces creo que ese episodio cristaliza y marca lo que estaba por venir y también la época en la que le tocó hacer cine. No solo en la que, como decía usted, eran unos hombres
rubios y altos que parecían lejanos de América Latina, sino que el rol de las mujeres era por lo menos difuso para ese entonces. ¿Cómo vio usted o qué hablaba con ella, qué le contó de toda esta pregunta que quizás la acompañó durante su carrera? Como bien dices, es una época en que, si bien aquí era especialmente precario o inexistente el rol de la mujer en la construcción o en la creación cinematográfica, también lo era en Europa. No es mucho tiempo antes que hay mujeres dirigiendo y produciendo sus películas allá. Ella tuvo siempre una relación, digamos, un poco como polémica con el feminismo y con los discursos, digamos, sobre el papel de la mujer, aunque siento que en el fondo fue una feminista, siempre estuvo muy alejada de los discursos feministas y de la narrativa, digamos, la defensa de la mujer, pero en el discurso. Muchas veces, además, caía como en polémicas ¿Qué quiere porque decir en el discurso en ese sentido? en la necesidad de que la mujer se empodere y que tiene que, y por ejemplo, el lenguaje incluyente, las cosas que son, digamos, más un discurso que busca la igualdad. Para ella, que era una gran lectora y una seguidora fiel de Virginia Woolf y de la habitación propia, la independencia y la igualdad de la mujer era antes que nada una cuestión material y económica. Claro, en mi casa, pues mi papá era profesor y era arquitecto y no sé qué, y tenía una estabilidad económica mayor que mi madre. Pero desde un principio para ella era claro que yo tengo que ganar mi plata y yo gasto en mis cosas y no le pido permiso a nadie. Y era un poco esa también su visión al hacer la película. No es por el hecho de ser mujer que yo debo tener como una prerrogativa especial, sino porque hice mi tarea bien hecha, porque la estudié bien, porque la pedaleé, la trabajé, y por eso cuando llego al set tengo que llegar con mi trabajo muy bien hecho, para que el hecho de que sea hombre o mujer sea una consideración que casi que no viene al caso, ¿no? Y por eso creo que su lucha era, digamos, siempre en la acción, en la práctica. Era muy poco dada a la especulación teórica o a la lucha, digamos, desde unos posicionamientos ideológicos, ¿no? Sino en el hacer. Y pues como bien dices, ella decía, yo fui un bicho raro en mi época y eso incluso me sirvió, decía ella, porque como era un bicho raro, pues le paraban más bolas. Pero claro, no tenía que pedirle permiso a nadie. Sin embargo, eso no era porque es lo que yo pienso y es así, sino porque era el fruto de haber hecho la tarea. Ella dice ahí que también quiso que su cine fuera, igual que en el libro, las heroínas fueran las mujeres. Y eso me lleva a pensar pues una obra como María Cano, que fue pues definitiva para su carrera. ¿Cómo recuerda esta pasión, se podría decir? Porque en el libro se nota que más que un proyecto, sí hubo como una identificación y una... Se volcó totalmente a entender esta figura histórica de María Cano y su importancia que había sido pasada por alto. Entonces creo que ella me llama la atención que se concentra mucho no solo en su obra, sino también en los años que vinieron después de que tenemos a María Cano en el pico de su carrera, de su impacto, y sin embargo, los últimos 40 años de su vida estuvo sobreviviendo lejos de las plazas públicas. Y me parece, leyendo el libro, que eso le interesaba también mucho, ¿no? No solo esta figura de una importancia política innegable, sino cómo incluso así, en un abrir y cerrar de ojos, puedes quedar lejos de todos los focos mientras otros reciben los testigos de esas luchas. ¿Cómo recuerda esa relación con la memoria de María Cano? Sí, ella tuvo una muy larga relación con María Cano desde antes de hacer la película. Como cuenta ahí en el libro, la conoció a través del relato que escribió su compañero ideológico y compañero un poco sentimental, aunque esa es una especulación que hace ella y de la línea dura no están muy de acuerdo en eso, porque María Cano, como bien dice, era la Virgen Roja del proletariado, eso no está para enamorarse ni para suspirar. Y que había leído en esas biografías de Ignacio Torres siempre desde la perspectiva del hombre, además del hombre un poco dogmático, un poco del Partido Comunista, con la rigidez que eso significa, y que luego fue conociendo más a fondo ya en la investigación de la película, porque ella, según contaba, dijo, yo quiero hacer una película sobre ella, ¿no? Pero eso en los años 60 faltaban casi 30 años para hacerlo, o 20 y pico de años. Camila fue siempre una mujer como muy metódica, de proponerse una meta y entonces hacer el camino paso a paso. Si quería hacer esa película o si quería hacer un largometraje de ficción, entonces tenía que hacer primero un cortometraje y luego hacía dos cortometrajes juntos y entonces primero trabajar con un actor, con dos, como ir aprendiendo en el entendido de que este oficio es sobre todo un camino, ¿no? Entonces para llegar a ser esa María Cano,
pues se fue preparando y llegó el momento de investigar, fue una larga investigación y a descubrir ese personaje del ostracismo, el personaje de María después de su momento de gloria. Y entonces ahí creo que hay una cosa que es muy bonita y un poco también puede ser un tanto dolorosa y es la unión que de alguna manera existió entre mi madre y María, ¿no? En el sentido de tener unos años de una gran actividad, de un frenesí, de un cierto renombre y todo ese momento que tiene María Cano, que son 3, 4 años cuando tiene apenas 40, y luego pasar los últimos 30 años en el ostracismo, en el silencio, perdida, negada, borrada. Y que de alguna manera decía ese papel que yo incluso lo hablé con ella varias veces y ella no era muy amiga de hablar de ese tipo de cosas porque siempre fue muy poco amiga de hablar de sí misma. Este libro fue un poco un forzarse, incluso en las distintas versiones que tuve la fortuna de trabajar con ella, tratar de llegar a momentos de un poco más de introspección, no simplemente contar los hechos objetivos. Y eso que ella reunía un poco era ese paralelo también entre María y ella, en el sentido de hacer una serie de cosas y tener un momento muy importante en su vida y luego pasar un poco al olvido, por las condiciones que sea, en el caso de mi madre, de que se cierran las posibilidades de hacer cine, va pasando los años, en fin, afortunadamente, pues ella se resistió mucho a lo de quedar en el ostracismo y quedar olvidada, pero sí creo que había una unión también con ese personaje y una simpatía en el personaje que casi que muere en vida, que es olvidado en vida y que claro, le dolía mucho. Yo me acuerdo una vez hablando con ella y algo de eso dice en el libro que yo le preguntaba, era para una entrevista que me contrataron a hacerle a mi madre, por ser mi madre tenía una cercanía mayor y le preguntaba que de qué te interesa hacer las películas, ¿no? ¿Sobre qué? Y me decía sobre los derrotados. Son los derrotados lo que a mí me interesan, porque ya de los vencedores que se dediquen los panegíricos que hacen o los libros de historia o lo que sea, pero los olvidados, como la película de Buñuel, los derrotados, pues poco tienen quien las escriba, quien los cuente, quien los narre. Y creo que fue ese amor profundo que sintió hacia la figura de María, de especular también qué fue de ella durante todo ese tiempo. Claro, ese era un material que era muy poco, mucho menos atractivo cinematográficamente, porque siempre queremos pues un poquito de aventura, ¿no? Claro. Y no una señora ahí encerrada en un solar durante 40 años lamentándose, pero es muy curioso. María, que por ejemplo escribía poesía, nunca más volvió a escribir nada, nunca. Es un gran misterio. Mm. Ya mencionó usted lo que en el libro Camila llama la travesía del desierto, que digamos para contextualizar históricamente podemos resumirlo así, me corregirá si me equivoco. Ella empieza ya a grabar sus largometrajes en los años 80. El apoyo de Focine en ese momento era fundamental, sobre todo una vez toma el mando de Focine María Emma Mejía. Se pudo hacer cine en Colombia, digamos, hacia los 80, aunque Focine también estaba en una posición precaria de financiación, de disputas, incluso periodísticas, por cuál era el rol que debía tener la financiación pública en el cine. Y una vez llega César Gaviria a la presidencia, ella lo llama el huracán neoliberal, que fue, digamos, una decisión de Estado de desfinanciar el cine en Colombia, en palabras de ella. Y entonces Camila Lobo Guerrero le toca reinventarse y empieza a trabajar en lo que salga, básicamente. Y así como encuentra momentos muy interesantes, como por ejemplo la dirección de cinematografía en el Ministerio de Cultura, que ella lo llamó su servicio militar, como su devolverle algo a su país. Fue parte también, trabajó por la ley del cine. Bueno, en el Ministerio de Cultura, en la dirección de cinematografía, logró apuntar a un proyecto de La Maleta, de películas colombianas que podían mandar a distintas partes del país. Creo que el proyecto inicialmente estaba pensado para que esa maleta rodara alrededor del mundo, pero ella lo interpretó como no, primero hay que hacer que este cine sea conocido acá. Luego también cuenta cómo desde el gremio de guionistas trabajó porque hubiera disponibles guiones para que se pudieran formar los guionistas colombianos, sí, en aprender en leer las grandes obras de acá y de fuera. Esos, digamos, son los grandes hitos, pero también lo cuenta ahí, le tocó trabajar en lo que hubiera. Televisión, que es muy interesante ese capítulo, pero, en fin, mucho tiempo no pudo volver a hacer una película, es el punto. Entonces es como contexto de lo que se estaba diciendo, esa época en la que ella también quizás después de estar en el centro del cine colombiano en los 80, le tocó pues estar, sí, años en el desierto, en esa travesía. Ya pues acaba de hablar un rato sobre eso, pero ¿qué más podría añadir de esa época y cómo la recibió ella
esos casi 2 décadas o 15 años al menos en los que estuvo dando vueltas hasta que pudo volver a ser Nochebuena. Es que, y vuelvo un poquito al paralelismo con María Cano, es como el momento en donde en el pico de las cosas se acaban, es como cuando acabo yo de hacer, y ella tenía claro, lo tuvo siempre claro que su gran obra era María Cano, pero pues uno nunca sabe cuál será el futuro, entonces era después de María Cano, ¿qué va a pasar? Y cuando estoy en el pico de la cosa, como cuando María está en el pico de sus correrías políticas, ¡pum! Se acaba todo. Y ahí hay otro personaje que está en el libro, que es el papá, que le pasa un poco lo mismo. Hmm. Un cartógrafo que estuvo trabajando los límites de Venezuela, en el mapa de San Andrés y Providencia, etcétera, y que cuando sube la dictadura de Rojas salen todos los civiles y queda pensionado a los 40 y pico de años. Y yo creo que había un pánico de Camila de que le pasara un poco lo mismo. Mi abuelo fue una persona que se puso a hacer unos. Más que pensionado, desempleado, ¿no? Porque creo Sí, que decía que justamente todavía no estaba en edad de pensión, le tocó ver qué hacer. sí, igual después recibió alguna pensión, creo que cuando llegó Ok. a la edad, y se inventó cosas porque a él como a mi madre le pasaba una cosa, es que cuando pare me muero. Me acuerdo de vieja, que muchas veces le decían, pero tú no vas a parar nunca. Dice, "No, pues, paro y me muero porque ¿qué me pongo a hacer?". Entonces traigo a colación ese paralelismo con el papá de ella, porque era un cierto pánico de que le pase como lo de María, de me encerré a no hacer nada, y entonces se inventó una cosa y otra. Como bien dice, estuvo haciendo televisión, algo de televisión comercial, nunca se sintió muy a gusto en el mundo de la televisión comercial. Y había unas ciertas rencillas y disputas entre la gente de cine, la gente de televisión. Creo que eso es algo que ya está muy superado, felizmente. Y encontró también en la televisión cultural como un lugar donde se sintió muy a gusto, lo que era Colcultura, que después fue el Ministerio de Cultura, Audiovisuales, que era una programadora también de televisión cultural, y ahí desarrolló la mayoría de sus series documentales. Muy poca ficción hizo en todos esos años, pero sí muchos documentales que los hizo, además en donde ella podía asumir también un poco la labor de productora, ¿no? Siempre tuvo problemas en obedecer órdenes. El libro lo deja muy claro. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, en todos estos tiempos de las polémicas del Me Too y también de esa disputa del aprovechamiento, digamos, del sexo como herramienta de poder. Y si yo entiendo todo eso, lo que pasa es que yo nunca le hice caso a nadie, nunca me tocó pasar por ahí. Y entonces, de alguna manera, esos programas, esos documentales fueron la manera de mantener algo muy preciado para ella, que era la independencia y la independencia creativa. Pero claro, aparte de eso, estuvo haciendo mucha gestión, que era algo, yo creo que siempre estuvo de la mano para ella. Como bien decías, con lo que abriste, que es el final del libro, cuando habla con su nieta y le dice lo importante en la vida es luchar, no ganar ni perder, sino luchar. Y por eso la lucha también es la lucha por hacer una película, la lucha por contar esta historia, la lucha por alcanzar a hacer en el día de rodaje lo que tenía planeado, pero también la lucha porque podamos hacer un cine, la lucha por algo que yo creo que ella le dio toda su vida una importancia enorme y cada vez era mayor, siento, y era una lucha porque conozcamos nuestro cine. Siempre el cuello de botella de la distribución, como se decía, incluso en sus últimas luchas, por seguir con el verbo, fue en eso que llamaron la Comisión de Sabios, en donde lo que ella estuvo insistiendo más era en la formación artística para los jóvenes y la formación audiovisual para los niños. Es decir, que conociéramos nuestro cine, porque era la única manera, era que supiéramos qué es lo que hacemos, ¿no? Ujú. A propósito de eso, y también de la travesía en el desierto, me pareció muy interesante la emoción con la que ella describía los documentales inmigrantes y bogotanos. Y eso me hace pensar, ahora que también dice de que conociéramos nuestro cine, si sumamos esos documentales y toda su filmografía, todas las películas, los cortos, ¿cuál fue la Colombia que filmó Camila Lobo Guerrero? Si partimos además también de la pregunta inicial de descubrir en París el cine latinoamericano y pensar en hay que firmar algo propio, en retrospectiva de esta obra que se extiende por 50 años o bueno, 40 años, ¿cuál fue la Colombia que quedó retratada en el ojo, en la mirada de Camila Lobo Guerrero? Claro, yo creo que, pues, en primerísimo lugar, Bogotá. Claro, sus películas ocurren en muy distintos sitios, pero la sensibilidad de ella creo que era muy bogotana, en lo bueno y lo malo, digamos.
como la conciencia que siempre tuvo, creo, de sus propios privilegios. Y uno de los privilegios es también nacer en el centro político, administrativo, dentro de unas especies de élites culturales, ¿no? Pero el hecho de estar en ese centro, claro que es un privilegio, pero también genera una serie como de obligaciones. Y una de esas obligaciones es ser tremendamente crítico con ese mismo centro, con esos mismos centros de poder y oligarquías y tal. Ella insistía mucho también con sus estudiantes y con todo de, ¿para qué se pone a contar sobre lo que usted no sabe? ¿Sí? De los proyectos que había, que siempre uno tiene la tentación, una historia de unos campesinos en el Putumayo, pero ¿usted de dónde es? Ayudó al Putumayo, ¿qué sabe usted de eso? Entonces, como de contar lo que uno sabe. Entonces, su cine, yo creo que lo hizo en muchos lugares del país. Cuenta en el libro como cuando llegó de Europa, llegó y lo primero que fue antes de venir a Bogotá fue a La Guajira y se estuvo otros meses más de viaje, como estirando el regreso a Bogotá, a La Guajira, donde volvería después también en varios de los documentales que hizo en los noventas. Y luego sus largometrajes pues son un poco entre la costa y Bogotá, ¿no? Es entre la música tropical de la costa de Barranquilla y las costumbres más foráneas que puede haber en Bogotá. Luego María Cano es un viaje por todo el país, como fue la vida política de María Cano. Claro, en Medellín ocurría la historia, aunque no se filmó en Medellín porque era imposible en la época. Y luego en Nochebuena que regresa un poco a lo que fue su infancia, que más que bogotana era, digamos, sabanera, pues de Chía, de la sabana de Bogotá. Y ahí Nochebuena, disculpe, lo interrumpo para complementar esta parte, y es que ella describe ese proceso también como, a propósito de lo que usted decía, un ajuste de cuentas con Bogotá, con ese lugar incómodo que ocupaba y esa, pues sí, yo también entiendo a veces la nacionalidad como una herida de la que no se puede zafar. Nos da unas cosas, pero también nos quita otras, y ella planteaba esto como su forma de expresar los agravios que tenía con ciertas élites bogotanas sociales y culturales. Usted estuvo muy involucrado en esa película desde el guión y también en la actuación, entonces bueno, era para dar ese contexto. Sí, 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 claro, bien lo dice en el libro y fue sin duda un ajuste de cuentas, que yo siento que las críticas sociales principales que hacía Camila eran a través del humor, y ese fue, digamos, el acercamiento de Nochebuena. Era un poco mostrar la hipocresía y el oportunismo y esa como moral acomodaticia que pueden tener las élites bogotanas, pero a través un poco del ridículo de esa situación, ¿no? O de la ironía y el sarcasmo, y a través del humor. Yo recuerdo mucho cuando estábamos trabajando, eso era una idea, la de Nochebuena, que ya venía desarrollando de mucho tiempo atrás, de esos años de la famosa travesía del desierto. Entonces la pensó con un amigo para una serie de televisión, dio muchas vueltas y eso nada que cuajaba. Y finalmente, cuando apareció la nueva ley del cine 814 y se pudo volver a hacer cine, entonces planteó la posibilidad de hacer esa película. Y yo felizmente en esa época escribía guiones, escribí teatro, que es lo que hago. Y entonces me invitó, o bueno, o yo me autoinvité, digamos, que había cierta proximidad, había cierta palanca, pues. Sin Em, duda. y entonces la escribimos en conjunto, todas las versiones del guión. Y cuando estábamos en eso, que es básicamente una Navidad de una familia de la, entre comillas, aristocracia bogotana, que es Venida menos. venida a menos, pero tratando de ocultar lo inocultable, ¿no? Y cuando uno está escribiendo un guión, como que todo lo empieza a ver en clave de lo que está escribiendo, ¿no? Lo que ve en el mundo le parece que es como una respuesta a lo que uno se está preguntando. Y me acuerdo que veníamos de hacer una diligencia muy aburrida en la Diana o cualquier cosa y paramos en ese sitio que es un café de Juan Valdez en la 73 con novena, al lado del gimnasio moderno, que hay una iglesia donde suelen pasar los funerales de los más distinguidos de la ciudad. Y en ese momento se acababa de morir un pícaro de estos de los autopréstamos de los años 80. No me acuerdo cuál, Mikkelsen, bueno, uno de esos. Y entonces empezamos a ver que era un tipo que, como en la película de Nochebuena, había estafado a todo el mundo. Pero como era divinamente bien, nadie se atrevía a decir nada, ¿no? Sino que, sí, qué calamidad, pobre, no, pobre muchacho, aunque los haya tumbado.
Pero entonces era el entierro y empezaron a llegar todos estos señores encorbatados y estas señoras con sus gafas oscuras y de luto riguroso, limpiándose con un pañuelo las lágrimas, ¿no? Hasta que ya llegaron y se sintieron como fuera de eso y empezaron todos fue a rajar del muerto, que era un bandido que los había robado a todos. Y me acuerdo de mi madre viendo eso y decía, es que eso es lo que yo quiero contar. Son estos que no pueden ni siquiera reconocer que es un ratero, que su Claro. hermano o su sobrino o su no sé qué es un ampón, pero entre más rico y más divinamente bien casado y más católico y más todo, todos son ejemplos de echado de virtudes, pero en el fondo son un poco corruptos que se tapan unos a otros. Claro, eso también es Bogotá. No solo es eso, pero también muestra ella que también es eso. Hay una parte, bueno, no, una parte no, la columna vertebral creo del libro, que es muy emocionante. Y es interesante porque ella no deja de resaltar la importancia del trabajo colaborativo en el cine. Nunca se trata de una sola persona, sino siempre hay que unir fuerzas, tanto dentro del rodaje como también en general buscar alianzas todo el tiempo. Necesita el cine, de la forma en que lo dice ella, explícita o implícitamente en Memorias de mi cine, la unión de varias voluntades y encontrar puntos comunes para que la película se haga. Que también, como dice ahí, la mejor película es la que se hace, porque al final si uno se queda con su película perfecta puede que quede en planos y nunca se llegue a ejecutar. Y sin embargo, esto lo contrasta también con algo que también resalta en el libro constantemente y es la soledad del cine, del director que, listo, hay un montón de temas alrededor, pero a la hora de la hora es la directora o el director quien tiene que asumir este plano va así, esta actuación se hace así, en fin. Dirigir, pues al final eso es también. Y me parece muy interesante esa relación entre soledad y trabajo colectivo. ¿Cómo la vio usted o qué decía ella de eso? Sí, ahora que te oía pensaba en la primera película de ficción de ella, el primer cortometraje que es Soledad de Paseo, ¿no? Que es un poco, de alguna manera, lo que significa, dentro de eso que estás diciendo, el director en un rodaje es como una soledad que está de paseo, ¿sí? Con más gente y con mucho movimiento, pero sigue estando en la soledad total. Dicen varias veces en el libro y que recuerdo a ella como insistir mucho en eso, en algo que es muy llamativo, que dice es que el plano que uno va a hacer nunca se ha hecho ni nunca más se hará. Es decir, de todos modos, uno es Adán y es Eva, en cada paso que da dentro de una película, porque por más que haya miles de referentes y eso que se dice ya todo está inventado, sin duda todo está inventado, todo está narrado, todo está contado, pero la frase que yo escribo como yo la escribo, nadie más la ha escrito, Claro. o en este caso el plano que vamos a hacer, pues nunca se ha hecho. Entonces hay una emoción, que es la emoción del vértigo un poco, la de la tierra ignota, ¿no? De que vamos a ver y estamos creando ese mundo y para crear ese mundo tenemos que hacerlo colectivamente, porque claro, necesita unos actores, necesita la cámara, necesita... Y vamos a hacerlo en conjunto, todos vamos a crear ese mundo que no existía antes, pero necesita alguien que guíe a todo ese colectivo, ¿no? Y esa guía, pues, ese director está terriblemente solo. Yo me acuerdo de una anécdota que contaba y es que hay incluso una foto muy famosa de Hernán Díaz, que está ella con el viewfinder. El viewfinder es, digamos, lo que pues ya hoy poco se usa porque con el celular uno puede simular un poco el lente que tendría la cámara. Pero esto es como quien dice un lente sin la cámara, sino solo el lente que puede ajustar según la óptica que quiera tener en ese lente para imaginar más o menos el encuadre. Y entonces en esa foto está ella con el viewfinder enfrente mirando. Claro, es una herramienta muy útil, pues, para imaginar el encuadre, si más aquí o más allá, o con un lente 50 o un 80, o en fin, el lente que sea. Pero, pero yo hay veces lo usaba porque entonces la gente veía y decía, "Ah, no, Camila está ocupada mirando el encuadre, no le preguntemos nada." Porque decía, en un rodaje viene el actor y le dice, ¿a ti te parece que es mejor que yo haga esto con determinada acción o con una de esta intención o la otra? Bueno, sí. Luego el fotógrafo, entonces te parece si la luz viene más de acá o de allá. Luego la maquilladora, las uñas un poquito más moradas o un poquito más rojas. Todo, 10.000 decisiones que yo decía, de la mitad de esas no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero evidentemente hay que decir algo, porque como bien decías al principio, es dirigir es decidir. Y son la serie de decisiones que se toman, algunas acertadas, otras no,
Ella contaba una anécdota también en una de sus primeras películas, si no estoy mal, en Soledad de Paseo, que llegó con su planteamiento muy estudiado y le dijeron, bueno, Linita Westmüller, ¿dónde vas a poner la cámara? Lina Westmüller era una que ha sido asistente de dirección de Fellini y fue la primera mujer, creo, en dirigir ficción en Italia. Entonces le dijeron de una manera un poquitico peyorativa, ¿no? A ver, Linita Westmüller, ¿dónde te pongo la cámara? Y ella, que estaba muy preparada, dijo, la cámara aquí. Cuando empezó a rodar, dijo, ay, carajo, no era ahí, sino que era a 1 metro más. Dijo, pero si yo digo me equivoqué el primer día de rodaje, me equivoqué y cambiémosla de sitio, ya se acabó esta película y todo el mundo me va a decir dónde tengo que poner la cámara, ¿no? Todo el mundo, desde el director de fotografía, los actores, el conductor, todo el mundo. Entonces se mamó la cosa y lo hizo varias tomas, 3 tomas o lo que sea. Y luego, bueno, por seguridad, hagamos otro aquí desde este. Y lo digo en el sentido de que ella tenía una claridad muy grande que el director es también un líder, alguien que transmite un entusiasmo y una visión. Y es esa soledad del líder, ¿no? Que finalmente, cómo liderar y hacia dónde liderar. Aunque el líder sin las masas, digamos, no es nada. Igual un director de cine sin un equipo, pues tampoco es mayor cosa. Necesita a los demás, pero a su vez está profundamente solo. Hay varios momentos en el libro en los que Camila habla de tal u otra película que luego fueron restauradas y habla, esta película no quedó bien, pero menos mal, en 2014 fue restaurada y la pude ver con todo el color. Esta película le faltó tal cosa, pero en 2016 fue restaurada. No me parece menor porque habla también de un cine vivo y de la importancia que tienen instituciones como Patrimonio Fílmico y poder darles a los directores la posibilidad de ver sus películas en las mejores condiciones posibles. Entonces quiero que entrando ya a esta etapa, digamos esta quizás última década de su vida, ¿cómo fue para ella poder ver esas películas restauradas y con todas sus posibilidades bien aprovechadas? Sí, incluso en cosas, porque había ciertos aspectos de la restauración que eran más técnicos, del color o de cosas así, pero también algunas que suprimió Claro, una escena final que siempre le sí, había sí, sí. sobrado y que había durado 20 y pico de años sufriendo, que digo, al fin la quité. Y yo creo que ella fue muy feliz, por ejemplo, en todas las cosas que hacían dentro de la cinemateca, aparte de mostrar sus películas, etcétera. Ella como que cedió voluntariamente algunas de sus películas para que hicieran ejercicios. Una de esas películas que es Ala Solar, sobre la escultura de Otero de Ala Solar, que es una escultura que está prácticamente olvidada, chatarra ahí, junto al Centro de Memoria Histórica, que es otra chatarra olvidada. Y de esa película hacían laboratorios y cogían ese material y lo reeditaban y le ponían otras cosas y ella misma iba allá a verlo, como esa posibilidad también de que el material filmado siga vivo, ¿no? Que es un poco también la idea de que se muestre, porque es que una película que no se ve no sirve para nada, no es nada. La última proyecto en el que ella estaba, que también tuve el gran privilegio de acompañarle en ese proceso, que se llamaba Volver a Ver, que quedó inconcluso, ¿no? Volver a Ver era la primera película que ella hizo al llegar a Colombia, fue un documental didáctico en el Chocó sobre el oro, de la industria, por decirlo de alguna manera, de la extracción del oro en el Chocó. Y fue una película que nunca pudo terminar porque quedó embarazada de su primer hijo, de mi hermano Lucas, y no le renovaron el contrato, y entonces esa película quedó perdida y olvidada. 50 años después reapareció entre los archivos en la Cinemateca Distrital y volvió a ver ese material. Y entonces lo que estaba haciendo justamente era volver a ver, volver a recuperar ese material, pero también regresar a esa zona, regresar a esa época para hacer, como quien dice, una nueva obra con eso que ella había hecho. Dentro de esa idea de que son materiales vivos, ¿no? De que una película pues también es como un animalito, que hay que mantenerlo vivo de alguna manera y siempre que uno pueda arreglar las chambonadas o las cosas con las que no está a gusto, pues hacerlo, pero también resignificarlo, volverlo a mirar desde otra óptica, ¿no? Ujú. Ya para terminar, Matías, pues bueno, uno podría con estos, digamos, progresos técnicos ya también se alcanza a fascinarse con la diferencia de cómo filmaba Nochebuena a lo que le había tocado filmar antes. Uno podría preguntarse, pues, cómo habría sido para Camila Lobo Guerrero filmar en esta época o
de estos últimos años que han sido muy buenos para el cine colombiano. Aunque también podría decir uno que justamente hoy es una buena época por todo el esfuerzo que la generación de Camila Lobo Guerrero y sus pares hicieron en años 80, 90, 2000. Pero también, y que entonces, esta es la pregunta, me parece curioso un momento, que es menor en el libro, pero me llamó la atención, cuando ella está hablando de este nuevo cine y estas nuevas formas de hacer cine y habla del Green Room y dice, en mi época no había ningún Green Room, o sea, nada, eso no existía, no se le decía así. Y me hace pensar si en algún momento ella tuvo como, no es que no fuera a aprovechar los beneficios de la nueva época, pero hubo algo de escepticismo, de cierta, no sé, nostalgia por llamarlo así, de la época que le había tocado a ella y las condiciones que le habían tocado a ella, que tocaba buscárselo todo, guerreárselo mucho más. De pronto para... No queda claro que es Green Room, es como este lugar donde esperan los actores y eso mientras la producción se detiene, ¿no? Entonces ella decía, en mi época no había eso, que lo dije como si fuera algo obvio y de pronto pues yo no conocía el término y ahí fue que lo descubrí. Se supone que era el cuarto que queda al lado del escenario donde esperan los actores antes de entrar a escena. Claro. Y de ahí pasa a ser el green room. Y era en general todos los términos en inglés. Claro, y, o sea, aparte no solo es que estuviera, sino está anglicismos que cubrieron el Sí, cine colombiano de sí, una forma que sí, no estaban presentes cuando ya hacía cine. claro. Entonces, ella de familia, de padre, pero de familia y de mentalidad ingeniera, digamos, y en ese sentido con un amor e interés muy especial hacia las máquinas. Y también el cine, como lo que decías, que es el cine sino esa máquina para hacer que las ilusiones parezcan reales. Hay algo en la máquina que le encanta a ella a lo largo de su vida y que la hace muy poco conservadora en el sentido, yo me acuerdo desde que empezó la cosa del digital y tal, no dejemos la bobada de que tenga que ser 35 milímetros y no 16 y la nostalgia del formato. Y mi mamá hasta el final de sus tiempos estaba encantada de cualquier progreso tecnológico y de la inteligencia artificial y de, obviamente, hay una dificultad que cada vez tiene uno más en la medida en que pasan los años a adaptarse a la tecnología, pero no era una reticencia desde una cosa teórica y fundamentalista, sino una fascinación hacia todo lo moderno, toda la tecnología y las herramientas que produzca la técnica y la tecnología, bienvenidas sean. La nostalgia que podía haber hacia quizás un cine que era un poco más artesanal, una concepción en la cual ella se formó que era la de los, volvemos a lo mismo, a la de los Cahiers du Cinéma y del cine de la Nouvelle Vague francesa y del director que es guionista y que es creador, es decir, de que es antes que nada una mirada y un decir algo en el mundo. Y entonces lo que quizás podía tener nostalgia era de ese cine en donde el director era antes que nada un autor y un artista y no pieza de un engranaje mucho más industrial. Y la resistencia de ella, o yo creo que una de las luchas principales fue hacia una independencia cultural. Había algo que le parecía aterrador, que es el colonialismo, ¿no? O la mentalidad colonizada de muchísimos de los artistas y de los cineastas, entre lo que va a decir en inglés unas cosas que existen en español. Esa defensa, por ejemplo, del lenguaje en el que ella era muy insistente, pero en español, entre otras cosas porque ella hablaba muy mal inglés, pero hizo sus esfuerzos y estudiaba a veces inglés, pero no era por una cosa hacia el inglés en sí, sino la necesidad de que pensemos desde nosotros mismos, ¿no? Y había una como lucha en ella de la importancia de que pensemos un cine para nosotros en nuestro lenguaje. Que es genial porque podríamos decir que entonces la pregunta con la que empezamos la conversación de descubrir América Latina en Francia y buscar un lenguaje propio, buscar qué contar más allá de los charros y más allá de el cine argentino que se creía europeo, era la pregunta que también la seguía marcando su perspectiva cuando decía, no, no, Green Room, es lo nuestro. Sí, Entonces se nota que es transversal esa inquietud por cómo, no solo qué contar del cine colombiano, sino incluso que en esas aristas aparentemente menos sustanciales también debía estar la mirada por no dejarse imponer modelos extranjeros. sí, yo creo que ella siempre, aunque nunca fue una militante política de una causa o de un partido, siempre fue profundamente político y entender el arte y el cine como una expresión política, ¿no? Y dentro de la política era contarse y contarnos es un acto político, ¿no? El hecho de cómo me cuento yo y cómo me conecto, porque de nuevo, como bien decías, el inicio de redescubrir América Latina, pero también al final seguía esa preocupación y era
aparte de los green rooms, de la cosa un poco gringa, ¿no? Y del imperio avasallador de Netflix y de como lo que se impone y las narrativas y los temas que se imponen y las visiones que se imponen. Pero era por fuera de ese mainstream, digamos, muy a lo gringo, sino lo más independiente, entonces es pretendidamente europeo, ¿no? Y es un cine hecho para los festivales, para Cannes, para que, como decía ella, que nos validen allá en Europa. ¿Y cuándo vamos a hacer un cine para que lo veamos acá? ¿Qué me importa el Festival de Cannes? ¿Qué me importa Berlín, Venecia? Ella era muy crítica, digamos, de muchos de la posición que habían tenido las autoridades encargadas del cine, en donde el foco estaba puesto en hacer un cine que se vendiera afuera, en Europa, en los festivales, pero ninguna preocupación real porque la gente viera y consumiera el cine local. Matías, muchas gracias. A ti muchas gracias, muy agradable conversación. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.